Bien, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta mañana a la escuela dominical. El día de hoy tenemos el servicio en la iglesia, así es que Dios los bendiga hermanos, sean bienvenidos todos los que nos están mirando, los que estamos aquí, ¿verdad? El team Monte Calvario de la iglesia. De alguna manera queremos llevar a cabo hermanos los servicios. Así es que hermanos estén atentos por favor y vayan preparando su Biblia, vayan preparando su himnario. Váyase preparando física, espiritualmente, porque vamos a cantar al Señor en esta mañana. Entonces, hermanos, queremos invitarlos a dar inicio en esta mañana. Entonces, tome su Biblia, hermano. Vamos a comenzar en esta mañana. Voy a compartir un tema de las lecciones que he estado dando acerca de nuestro glorioso Dios. Es un libro de lecciones. Y en esta ocasión voy a compartir el tema considerando lo que estamos llevando a cabo en este mes, que es la reconciliación. Estamos en el mes de la reconciliación. Vamos a considerar uno de los temas, creo que en una predicación de mi hermano Ciro mencionó algo acerca de este asunto de la redención, pero yo tengo en esta mañana el tema que se llama el camino de la redención. El camino de la redención. Entonces vamos a tratar de ese tema, vamos a mirar varios puntos y vamos a estar buscando en la Biblia. Entonces yo le animo que tome su Biblia principalmente, tome la Biblia y esté listo para buscar los versículos que vamos a leer aquí. Entonces hermanos, pues sean bienvenidos, Dios les bendiga, un saludo, esperamos hermanos que todos estén bien. Que estén en buena condición, esperando, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo que nos dé libertad ya para poder venir otra vez aquí a la iglesia. Pero mientras tanto, hermanos, que mantengamos, ¿verdad?, todas las cosas en orden y cuidándonos unos a otros. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Los invito a buscar en su Biblia en el libro de Colosenses. Vayan a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12 al 14. Después de ahí vamos a hacer una oración y vamos a entrar ya en lo que es la materia, ¿verdad? En el tema del camino de la redención. Colosenses capítulo 1. Yo espero, hermano, de verdad que tenga su Biblia a la mano, que lo lea y que usted esté como aquellos hermanos, ¿verdad?, en la iglesia en Berea que escudriñaban, ¿verdad?, todas las cosas que se decían, que se hablaban, porque eso es la base, es nuestra Biblia, hermanos, o la Biblia es la base de nuestra fe. Entonces, hermanos, tenemos que tener la Biblia en la mano, ¿ok? Colosenses capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Le diría que me diga amén, pero escríbale un like, amén, o póngale amén ahí en la página, ¿ok? Ok, hermanos, vamos a leerlo, dice así, Colosenses 1, versículo 14, del 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Sígame, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta mañana vamos a hablar del camino de la redención. Vamos a hacer una oración breve para comenzar. Que el Señor nos dirija. Señor y Padre Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por este maravilloso día, Señor, que nos has regalado para poder venir a adorarte, cantarte, leer, escudriñar tu palabra, Señor. Que tú nos hables y que nosotros dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para poder aplicar los principios de la misma, Señor, que podamos nosotros ser cada día, Señor, más aceptos, Señor, delante de ti, que te agrademos en nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, por favor, en esta mañana yo te ruego que esta escuela dominical sea de bendición para todos mis hermanos y también para todos aquellos que quizá no son miembros de la iglesia, pero que están escuchando, que escucharán también de este mensaje, Señor. Por favor, ayúdame a expresarme, ayúdame a ser claro y ayúdame a ser conciso en los puntos que vamos a tratar, ya que son de suma importancia, Señor. Ayúdanos, por favor, en esta mañana. Pongo en tus manos todo esto, te lo pido y te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
Ok, mis hermanos, entonces ya están ahí. Ya leímos este versículo, que es uno de los versículos claves en el tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Y bueno, les damos la bienvenida, ¿verdad? Aquí algunos varones están con nosotros en esta mañana. Pero hermanos, ahí en casa, por favor, tenga su Biblia a la mano, escudriñe la Escritura y tratemos de prestarle la atención debida, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Punto número 1. Hay una pregunta. Y de esta pregunta se desprenden varios subpuntos. Número 1, usted pregúntese, o bueno, las personas que escuchen también, se han preguntado, ¿por qué necesito yo la salvación? ¿Por qué usted necesita la salvación? Vamos a ver, en lecciones anteriores que he compartido de este estudio, yo he estado hablando acerca de la majestuosidad de nuestro Dios, que es un Dios soberano, que es un Dios omnipotente, omnisciente, que es un Dios que se preocupó en la creación. Él se preocupó de todas las cosas, ponerlas en su lugar, y las estrellas del cielo, el sol, la luna, todas esas cosas. La palabra de Dios también enseña un versículo, no lo tengo aquí a la mano, pero dice que a cada una de las estrellas llama por su nombre. Es imposible para el ser humano, para cualquier ser humano, no importa qué tan estudiado, qué tan inteligente se crea, o qué tan inteligente, qué tanta sabiduría obtenga de cualquier fuente, no hay ningún ser humano que sea capaz de contar todas las estrellas. Hasta ahorita no ha habido uno, y sabe una cosa, tampoco lo habrá. No hay nadie que pueda ponerle una cantidad específica y certera acerca de la cantidad de las estrellas. Nada más con eso, imagínense de qué estamos hablando. Estamos hablando de un Dios que consideró toda la naturaleza que está a nuestro alrededor con el propósito de centrar, ¿verdad?, al ser humano, que es el único que fue hecho a semejanza de Él, que somos nosotros. Somos hechos semejantes a la gloria suya. ¿Eso qué significa? Bueno, más adelante vamos a ver. Pero aquí vamos a considerar esta pregunta: ¿por qué necesito la salvación? ¿Por qué necesitamos la salvación? Y vamos a comenzar. Quiero que vaya conmigo ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Escritura en este punto. ¿Ya lo tienen? Dice así: sino como aquel, dice, que os llamó es, ¿qué dice? Es santo. Dice, sed santos también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. El Señor está hablándonos y tenemos que considerar la pregunta: ¿por qué necesito la salvación? ¿Por qué yo necesito la salvación? Bueno, entraría aquí este inciso, el inciso A, por así llamarlo. Debajo de esta pregunta podríamos responder: por la naturaleza de Dios. Por la naturaleza de Dios. ¿Por qué el ser humano? Estoy generalizando, ¿verdad? No estoy hablando solamente de mí, pero estoy hablando de todo ser humano, toda la raza humana en toda la tierra. ¿Por qué necesitamos la salvación? Número 1, por la naturaleza de Dios. Y como le dije en los estudios pasados, si no sabe cuáles estudios, vaya ahí a la página de la Iglesia Monte Calvario y ahí va a mirar los estudios que hemos compartido, amén, de lo que es nuestro Dios. Y Dios, hermano, aquí en esta palabra que acabamos de leer en la Biblia, dice que Dios es absolutamente santo, justo y puro de toda maldad. En Él no se encuentra la más mínima sombra de pecado, nada. Él es luz. ¿Qué dice Primera de Juan 1:5? Vamos allá adelantito. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan, primera carta de Juan, el apóstol, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Que dice, Dios es ¿qué? Luz. Dios es
luz, y mire lo que dice lo siguiente, y no hay ningunas tinieblas en él. Las tinieblas no es otra cosa más que la ausencia de luz. Eso es las tinieblas, ausencia de luz. Hermano, hermana, querido oyente, cuando usted y yo estamos dormidos, ¿verdad? En nuestros hogares, cada quien estamos dormidos, y de repente escuchamos un ruido que nos estremece y nos despierta. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos y queremos saber, queremos averiguar qué está pasando? ¿Qué es lo primero que hacemos? Prendemos la luz, ¿verdad? De otra manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tropezar, vamos a caer y no va a suceder más que puras cosas negativas. Nos vamos a lastimar, vamos a cometer errores. O sea, imagínense, qué importante es la luz. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios es luz. Es decir, no está diciendo Dios tiene luz. No, Dios no tiene luz. Dios es luz. Y ningunas tinieblas hay en él. Es importante porque él está separado, apartado de todo lo pecaminoso. Nuestra mente aún hoy en día no alcanza a comprender este asunto. Muchos movimientos han surgido alrededor de este tema. Hombres que se han apartado a vivir a lugares lejanos, apartados queriendo experimentar una santidad suprema, se han apartado a las montañas, se han apartado en diferentes grupos. Se dice en la historia que Juan el Bautista, antes de salir y predicar, vivía con unos ciertos grupos de unos hombres que estaban apartados lejos de la ciudad de Jerusalén, que vivían en los desiertos, y que estos hombres se bautizaban como casi 7 veces al día, se metían en agua, se bañaban, se purificaban. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad?, que San Juan el Bautista, Juan el Bautista, no comía otra cosa sino solamente miel y langostas. Entonces, en la idea del ser humano, en todos nosotros, de alguna manera, tenemos un cierto entendimiento de lo que es lo pecaminoso, lo que es malo, lo que es de las tinieblas, lo que es oscuro, lo oculto. Sabemos que es algo malo. Y volviendo a la pregunta, entonces, ¿por qué necesito la salvación? Número 1, porque la naturaleza de Dios, ¿verdad?, nos está llamando, porque nadie puede estar con Dios si nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Vamos adelante. Número 2, ¿por qué necesito la salvación? Por el pecado heredado. Aquí vamos a entrar ahí. Vaya por favor a Salmos 51:5. Aquí vamos a entrar en lo que es la raza humana y cómo el rey David, ¿verdad? Y en este capítulo famoso del arrepentimiento del rey David, cómo él entendió esa parte. Y no solamente el rey David, hermano, toda la naturaleza humana, debíamos decir lo que dijo el rey David. Vamos a ver el Salmo 51, versículo 5. ¿Ya está ahí? Recuerde tener su Biblia en la mano, hermano, allá en casita, ¿verdad? No vaya a tener el control, ¿verdad?, la tele en la mano y esté mirando allá el chavo, esté mirando otra cosa y aquí el pobre hermano, el que está predicando, ahí nomás gastando saliva y, ¿verdad?, esfuerzo. Hermano, considere, por favor, tenga su Biblia en la mano, porque Dios le puede hablar en esa palabra, amén. Usted dice, no, yo ya soy salvo, yo ya la tengo segura. No piense de esa manera, amén. Sino considere leer la palabra de Dios verso por verso, porque es muy importante, hermano, es la palabra de Dios. Ok, Salmos 51, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, un voluntario de los que están aquí, léalo fuerte, por favor. Mire, ahí está. El rey David dijo esto: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
David tuvo que reconocer que el pecado que lo había impulsado a él a desobedecer a Dios, a cometer adulterio y a ver todas las consecuencias de su pecado, porque hermanos, no nada más se trata del pecado que tenemos, ¿verdad? Del pecado que el robar, que el mentir, no, se trata de las consecuencias que van a alcanzar no solamente al que lo comete, sino van a alcanzar a toda la descendencia que le sigue. Le van a alcanzar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Van a alcanzarles las consecuencias. Entonces, el rey David reconoció algo muy importante. Mira el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ok? Es muy importante, hermano, considerar. El rey David trazó el origen de su iniquidad y pecado a su concepción y formación dentro del vientre materno. El problema de ser pecadores desde nuestro nacimiento es el fundamento de la declaración del apóstol Pablo, quien dice que estamos por naturaleza bajo la ira de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mire cómo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo puso de esta manera, queriéndole expresar a estos hermanos algo muy interesante al respecto de esto, que nosotros tenemos un pecado que lo traemos heredado. Es decir, cuando nacimos del vientre de nuestra madre, ya traíamos un pecado. No necesitábamos pecar o hacer malas obras, sino ya traíamos un pecado heredado, es hereditario. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, ya están ahí en Efesios capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego mire lo que dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando venimos nosotros a este mundo y fuimos concebidos y fuimos nacidos, nos llamábamos hijos de ira, nos llamábamos hijos de ira delante de los ojos de Dios. Delante de Dios éramos llamados hijos de ira. ¿Por qué? Porque había un pecado heredado a través de los tiempos, a través de las generaciones y generaciones hasta Adán y Eva. Adán y Eva, conforme a las Escrituras, cometieron el pecado de desobedecer y quebrar las leyes de Dios, y Dios los expulsa de ese lugar donde estaban, en el huerto del Edén. Salen fuera y Dios ahí en ese momento les dice lo que iba a suceder con toda la raza humana, y no solamente con la raza humana, toda la misma naturaleza cayó bajo la maldición del pecado por la desobediencia. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva todavía hoy en día las estamos sufriendo, querido hermano. Por eso nos enfermamos, por eso tenemos dolores, por eso morimos y por eso hay tanta maldad desatada en el mundo, por el pecado. Entonces ya tenemos dos respuestas. Número uno, ¿por qué necesito la salvación? La naturaleza de Dios. Dios es santo, Dios es luz. Por eso yo necesito la salvación. Número dos, por el pecado que tengo heredado de mis generaciones atrás. ¿Ok? Número tres, por los actos del pecado. Mire, toda persona demuestra su iniquidad innata al cometer actos de pecado. Todos hemos pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Yo espero, hermano, que esté escuchando y esté atento, buscando los versículos y no se ponga en modo de, ya me la sé, ¿verdad? Ya sé, eso ya me lo sé. Si usted se pone en ese modo, está en serios problemas, amén. Pero, hermanos, necesitamos constantemente nosotros estar recordando todo esto. Es importante como creyentes, como hijos de Dios, y mayormente hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el pecado está a la puerta. Tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, quizá algunos ya se lo saben de memoria. Si usted lo sabe de memoria, póngalo ahí, por favor, escríbalo y póngalo rapidito, ¿verdad? Ahí.
y déjenos su comentario. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado que nosotros, hermanos, ya hemos practicado, también es necesaria la salvación. Mire lo que dice Isaías 53:6. Vaya hasta Isaías 53:6. Si usted no leyó la Biblia en toda la semana, ya lo está haciendo hoy, ¿verdad? Isaías 53:6. Dice la palabra del Señor así. Déjeme lo encuentro, ¿verdad? Yo sé que usted es más rápido que yo, ya lo encontró, pero váyalo leyendo, váyalo meditando. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, qué tremendo que cada uno se aparta como oveja del camino. Cada uno de nosotros se aparta como oveja del camino. Así nos miraba el Señor y así mira hoy a la raza humana. Cada cual se va por su propio camino. Cuando la Biblia también nos advierte y nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Eso también nos lo dice. Bueno, siguiente punto. La pena por el pecado. ¿Por qué necesito la salvación? Por la pena del pecado. Hay una consecuencia, allá hay una condenación por el pecado. Dios, como creador, sustentador y juez justo de todo, ha determinado la pena adecuada para el pecado. ¿Y sabe cuál es? La muerte. La palabra muerte. Mire lo que dice aquí en Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Algunos ya lo saben de memoria. Bueno, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: porque la paga del pecado es muerte. En Santiago 1:15, lea conmigo también, por favor. A ver si alguien de aquí rapidito lo encuentra. Santiago 1:15. ¿Qué dice Santiago 1:15? Si lo encuentra. Ok. Entonces la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias. Ok, básicamente entonces la muerte en la Biblia, la muerte, cuando vemos la palabra muerte en la Biblia, está hablando de lo que es separación. Está hablando de una separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Ok? Entonces la Biblia nos enseña eso. Más adelante vamos a ver unos versículos. Me gustaría, ¿verdad?, entrar y mostrar muchísimos versículos que hablan acerca de eso. Pero es interesante, hermano, que la Biblia nos menciona una y otra vez esta parte. El mismo rey David, ¿verdad?, en una ocasión cuando se muere su primer hijo de aquella mujer Betsabé, cuando muere, se murió ese hijo por la consecuencia del mismo pecado. Dios le dijo que no iba a vivir y murió el niño. Y él levantó, ¿verdad? Estaba en cilicio, estaba en duelo, estaba angustiado, mas cuando el niño murió, se lavó, se cambió sus vestiduras y ya, cambió su rostro y todo. Y la gente se preguntaba: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya ahora que murió? ¿Por qué ahora ya se quitó eso? O sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, por ahí sale esa frase, ¿verdad? Donde no importa ya, o sea, ya no tiene mayor importancia porque pues dice, él ya se fue, pero yo voy a ir a él. Yo voy a ir a él un día también. O sea, hablando el rey David de que él un día iba a morir también y él iba a estar con él un día. Y bueno, entraría un poquito más en materia de eso, pero no nos da el tiempo, ¿verdad? Ya le dije a los hermanos que me cortaran la viada, ¿verdad? Aquí. Ok, hermanos, vamos adelante, vamos a buscar algunos versículos, pero básicamente la muerte es separación. La persona que está muerta espiritualmente y muere físicamente, él o ella estará eternamente separado de Dios y sufrirá el castigo que habla la Biblia en Apocalipsis del lago de fuego.
hay un castigo. La persona que está muerta espiritualmente, en Efesios 2:1 también nos menciona que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Cuando una persona confía en Cristo, y no me voy a adelantar, pero ahorita vamos a hablar de ese plan de salvación, estamos muertos, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados para con Dios. Y cuando esa persona muerta espiritualmente muere físicamente, entonces se destapa una condenación. Mire lo que dice Apocalipsis 20, vaya a Apocalipsis 20 por favor, versículo 12 al 15. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Y préstele atención y búsquelo ahí en su Biblia. Y si usted no es de la iglesia o lo está escuchando, es algún familiar, por favor, que diga familia, amigos, préstele atención a esto. Es muy importante, es sumamente importante. Pero lo más importante de lo que dice aquí es que usted lo crea. Usted tiene que creerlo con todo su corazón, que es la palabra de Dios, para que entonces tenga el efecto que Dios quiere. Dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué dice? El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, mire lo que está diciendo. Claramente dice que todos los muertos, grandes y pequeños, está hablando de adultos, jóvenes y niños, iban a ser juzgados o van a ser juzgados en el futuro, y dice que se van a abrir unos libros, ¿verdad? Y está explicando claramente que va a haber un libro ahí de entre esos libros que se le llama el libro de la vida. Preste atención, dice: y fueron juzgados los muertos. Esos muertos que estaban de pie fueron juzgados, pero fueron juzgados por sus obras. ¿Sabe por qué fueron juzgados por sus obras? ¿Sabe por qué? Porque estos muertos nunca confiaron en Jesús mientras tenían vida. Cuando estaban vivos físicamente, nunca confiaron en Jesús como su único y suficiente Salvador, precisamente de ese castigo que están a punto de recibir estos muertos. ¿Cuál castigo? Mire lo que dice. Claramente dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? A un lago de fuego. Literal, la palabra de lago de fuego está hablando de un lago de fuego literal, no es simbólico. La palabra fuego está hablando de lumbre. Literalmente, no espiritualmente, ni figurativamente, ni simbólicamente, es fuego literal. Y dice también la palabra del Señor: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué sucede con él? Fue lanzado al lago de fuego. Se abren los libros en ese juicio, se abren los libros, y todos los muertos de todos los tiempos hasta ese juicio van a ser juzgados según sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser juzgados según sus obras? ¿Sabe por qué, querido oyente? Porque mucha gente hoy en día cree que se puede salvar por sus obras. Y los libros están escritos. Esto quiere decir que ninguno de nosotros, nadie sobre la faz de la tierra, ningún ser humano, ni del que ha existido hasta hoy en día y todavía lo que nos resta, lo que Dios nos permita estar, nadie se va a escapar del juicio de Dios. Si quiere usted ser juzgado por sus buenas obras, ahí está un libro y ahí van a salir sus buenas obras. Y van a salir también no solamente sus obras, ¿sabe qué va a salir también? Las intenciones con las que usted hizo esas obras. Porque detrás de las obras hay intenciones.
Tenemos que tener cuidado, y querido oyente, si usted está confiado en que por sus obras usted va a ir al cielo o va a estar con Dios, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que va a haber unos libros y ahí van a ser reveladas todas sus obras. Y si usted confía en que van a ser más las buenas que las malas, le tengo noticias. Desde antes que usted naciera en este mundo ya traía un pecado, el cual no se puede quitar con nada, sino solamente con la sangre de Cristo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Punto número 2. Teníamos varios puntos aquí. Son como 4 o 5 puntos. Pero el número 1 es la pregunta: ¿por qué necesito la salvación? Voy a hacer un breve repaso. Por la naturaleza de Dios. Dios es santo y Dios es luz. ¿Ok? Número 2, o inciso B, el pecado heredado. Por razón del pecado heredado, el ser humano, la raza humana, necesitamos salvación, porque tenemos un pecado heredado. Número 3, porque los pecados ya los hemos practicado. Ya hemos practicado los pecados. Y todos somos pecadores, como dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Lo reto a mencionarme a una persona que nunca haya pecado. Póngame su nombre ahí escrito y vamos a investigar, vamos a ver su historial. Mire, le tengo noticias. Moisés, el gran Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, a quien Dios le dio las tablas de la ley, a ese Moisés, le tengo noticias, fue asesino. Fue un hombre que asesinó. Fue pecador, imagínese. Entonces, ¿quién se salva? ¿Quién se salva de los pecados? Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Ahora, es muy importante reconocerlo, porque si usted no le reconoce, también está en un pecado, se llama soberbia. Y ese pecado también a Dios no le agrada la soberbia. Entonces, bueno, seguimos adelante. ¿Por qué necesito la salvación? También por la pena del pecado. ¿Por qué necesita la raza humana la salvación? ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Sabe por qué? Porque hay una consecuencia, hay una paga por el pecado. ¿Cuál es? Castigo eterno en un lago que arde con fuego y azufre. Y es literal, no es simbólico. Hay reglas para la interpretación de la Biblia. Yo lo invito a estudiar. Y algo curioso, le voy a decir algo curioso. Si usted cree lo mismo que dice la palabra de Dios, está en lo cierto. ¿Sabe una cosa? Usted nada más analice. Hay personas que no creen, hay religiones que no creen que todas las palabras de Apocalipsis son literales, piensan que son simbólicas, que no está hablando de algo real, pero le tengo noticias. Todo esto que habla aquí es 100% literal. Está hablando una visión de este hombre, Juan el apóstol, una visión que tuvo, y en esta visión, ¿sabe qué estaba mirando? Literalmente todas estas cosas, no era algo figurativo. Dios le mostró a Juan estas cosas, y lo que le quiero decir es esto, que aquellas personas que dudan de la fidelidad, de la palabra de Dios, casi del 99% que yo me he encontrado, nunca han leído completamente la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ni siquiera todo el libro de Apocalipsis lo han leído completamente. Y curiosamente esas personas que defienden esa ideología, que están en un error de interpretación garrafal, ¿sabe qué está sucediendo? Están malinterpretando todavía más. ¿Sabe por qué? Porque esa doctrina no es de Dios, es una doctrina satánica para enseñarle al mundo que su pecado y que la maldad no tiene consecuencias. Y querido oyente, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y de ese lago de fuego es el que el Señor Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Vaya conmigo a Romanos 5, por favor, Romanos capítulo 5. Ya me falta poco tiempo. Quiero que me acompañe a Romanos. Número 2. ¿Cómo es provista entonces la salvación? ¿Cómo es provista la salvación? Dios proveyó, querido oyente, la redención que está en Cristo Jesús.
El Señor Jesucristo pagó la pena por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Por lo tanto, Dios puede perdonarnos y hacernos aceptos para sí mismo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 y Efesios 1, 5 al 7. Romanos 5, versículos 6 al 11 dice, porque Cristo, escuche bien, querido oyente, lea la Biblia, por favor. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le tengo una pregunta, ¿qué tan bueno se cree usted? Usted dice, yo no he robado, no he matado, no he violado, no he blasfemado. Póngale como quiera. Usted, querido hombre que se considera bueno, ¿sería capaz de dar su vida por esas personas, por ejemplo, que están muriendo ahorita de coronavirus? ¿Usted sería capaz de decir, no, yo voy a morir por ellos, entregar su vida así nada más? Dejar a su familia a un lado, dejar sus hijos por un lado y dar su vida por toda esa gente o por todos los que están en las cárceles o por toda la gente que ha hecho peores crímenes que ni siquiera podemos mencionar. Usted es tan bueno que sería capaz de hacerlo. Y dice la Biblia que con todo eso, con todo lo bueno que uno se pueda creer, alguno todavía dudaría de dar la vida por una persona buena. Si no damos nuestra vida por una persona buena, ¿qué lo vamos a hacer por una mala? Es lo que está diciendo. Sígame, y dice la palabra de Dios, dice, por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por Cristo somos salvos de la ira. Dios proveyó un plan, el plan de salvación. La salvación fue provista por medio de la redención. Ese es el tema. Estamos viendo el camino de la redención. Así que, querido oyente, por favor, no se pierda. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está la clave, querido oyente. Dios ha provisto un plan, el camino de la salvación a través de la redención que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es decir, la redención, Él pagó con su sangre. Jesucristo puso su sangre, puso su vida. Y ese era el precio para poder salvar, para poder libertar a los cautivos que éramos nosotros, que estábamos cautivos, toda la raza humana cautiva por el pecado, sin poder salvarnos a nosotros mismos. Nadie se puede salvar por sus propias obras, sino solamente a través de la redención de Cristo podemos ser salvados. Y Efesios 1, 5 al 7, ya es mi último versículo, ya se me acabó el tiempo, ya me leyeron la cartilla. Pero quizá el próximo estudio, a lo mejor para el miércoles, vamos a seguir viendo este tema. Lo voy a dejar a continuación. Nada más por último, acompáñeme por favor a Efesios para cerrar este punto. ¿Cómo es provista la salvación a través de Cristo? Y Efesios 1, 5 al 7. Lo leo y le voy a dejar con eso. Dice la palabra del Señor así. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Querido hermano, querido oyente, el próximo estudio, si Dios nos permite, nos concede que me toque compartir, voy a seguir con este tema.
No lo vaya a perder, por favor. Y por favor no se vaya a perder usted, querido oyente. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador, si usted es de los que dice, no, yo no creo en las religiones, yo no creo en el hombre, yo no creo en esto. Bueno, déjeme decirle, quizá tiene razón o tendrá sus motivos, pero yo quiero decirle una cosa, el precio por el pecado, hubo alguien que ya lo pagó, se llamó Jesucristo, lo pagó por adelantado para usted y para mí, para que ahora nosotros a través de la fe que podemos tener y la confianza en la palabra de Dios, depositemos nuestra alma y nuestro corazón en las manos del Señor Jesucristo. Así es que, querido oyente, les voy a dejar hasta aquí. No quiero, ¿verdad?, romper las leyes que tenemos aquí del tiempo. Y pues yo espero que haya sido de bendición, que haya sido de meditación, que usted lo guarde, lo vea una y otra vez este estudio y consideremos, hermano, el camino de la redención. Estamos hablando sobre el tema de la reconciliación en este mes, vamos a cerrar, pero vamos a seguir también con el tema más adelante. Entonces, queridos hermanos, muchas gracias por su atención, Dios les bendiga. Vamos a continuar ahora con el servicio de la predicación, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Señor, pedimos tu bendición. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder compartir este servicio. Mis hermanos y yo hemos tratado, Señor, de preparar los temas, preparar, Señor, una enseñanza y que sea, Señor, de edificación y también de salvación para aquel que no ha tenido la salvación, que no ha sido salvo. Si hay familia, hay amigos, hay parientes que nos están mirando, rogamos por sus almas, aquellos que no te han recibido en su corazón y que quizás están confiados en su propia mente, en sus propias obras. Rogamos, Señor, que tú trabajes, Señor, en sus vidas, en sus corazones, para que les hagas entender, Señor, que tú eres el único camino, como dice tu palabra. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Nadie va a ir a Dios, nadie va a ir al Padre, si no es por ti, mi Señor Jesucristo. Gracias te doy en esta mañana, pues pongo en tus manos lo que viene a continuación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, hermanos. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Tenemos ahorita también a continuación la predicación, pero quiero darles algunos avisos, hermanos. Recuerde estar orando, hermanos, muy importante. Debemos estar orando, hermanos, por la iglesia, por los hermanos, por los enfermos. Tenemos algunos hermanos que han estado batallando con su salud. Y queridos hermanos, les invitamos de todo corazón que tengan en cuenta, hermanos, que es muy importante que podamos no perdernos. Manténganse en comunicación, manténganse alerta uno para con otro, ¿verdad? Estén avisando, estén alertas, llame a los hermanos, ¿verdad? Hermano, Dios lo bendiga, estamos orando, ¿verdad? Y también quiero decirle algo, hermana Brenda por ahí mandó un mensaje y gracias a todos los hermanos que respondieron al mensaje, nosotros también lo miramos, mi esposa respondió también ahí. Pues estamos, ¿verdad?, con nuestra hermana, con su familia, han perdido a un ser querido y pues hermanos, ¿verdad?, les amamos en el nombre del Señor, queridos hermanos, hermana Brenda, hermano José Luis, échenle ganas, hermanos, sigan adelante, sigamos confiando en el Señor y pues Él tiene sus planes y sus propósitos, ¿verdad? Y también pues nos sentimos tristes y más por la situación ahora que realmente pues no podemos, ¿verdad?, aglomerarnos, no podemos ir, no podemos estar físicamente presentes, pero hermanos, con nuestras oraciones, con el apoyo moral, espiritual que usted pueda brindar a la familia, hermano, hemos recibido, ¿verdad?, últimamente noticias. Hubo un hermano también por ahí que falleció semanas pasadas y pues también la verdad nos estremeció, nos sorprendió su muerte y la verdad pues que sí, no nos queda más que orar por los hermanos y apoyar en lo más que podamos, hermano, apoyar a las familias, ¿verdad?, porque es un momento difícil. No solamente por la pérdida, sino por la forma en la que está sucediendo todas las cosas, hermano. Entonces, cuídese, hermano. Guárdense todos mis hermanos, toda la iglesia. Tengamos confianza. Pronto estaremos nuevamente aquí, ya físicamente en la iglesia. Primeramente nuestro Dios, hermano, que Dios nos ayude. Y, hermano, les extrañamos a todos, ¿verdad? Les extrañamos de todo corazón. De verdad, mis hijos también ya están, papá, vamos a ir a la iglesia. Hijo, no podemos salir ahorita. Tenemos restringido. No podemos salir, pero ya anhelan también, ¿verdad?, estar en la iglesia aquí con sus amigos, con los niños y todo eso. Y hermanos, estemos orando por todo eso, amén.
Y bueno, vamos a continuar, vamos a entonar algunos himnos y vamos a continuar con el servicio. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente vamos a cantar, como decían nuestros hermanos, los cantos que corresponden y de tener la lectura bíblica. Así que busquen ahí en sus himnarios, hermanos, el número 176, años mi alma en vanidad vivió. Número 176, años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Mi sucumbió el Salvador, mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Amén. Busquen ahí sus Biblias, hermanos, del libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al versículo 18. Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al versículo 18. Si ya lo tienen, dice la palabra de Dios: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ningún ser se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham
fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta es palabra de Dios, hermanos. Vamos a entonar el número 184, gracia admirable. Número 184, gracia admirable del Dios de amor. Número 184. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su vida ha dado, que amor sin par. Gracia de Dios, que Él nos ofrece su gran bondad. Gracia de Dios, que excede a toda mi maldad. Negra las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia del Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracia de Dios, que nos ofrece su gran bondad. Gracia de Dios, que excede a toda mi maldad. Nunca mi mancha podré limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podré lavar, hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia de Dios, que nos ofrece su gran bondad. Gracia de Dios, que excede a toda mi maldad. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios, que nos ofrece su gran bondad. Gracia de Dios, que excede a toda mi maldad. Amén. Gracias, hermanos. Qué hermosas alabanzas, hermanos. Amén. Gracia admirable del Dios de amor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Enseguida tenemos la predicación de la palabra de Dios. Voy a invitar al siguiente predicador que pase. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2. El hermano leyó la lectura acerca de Abraham. Y yo voy a ver el versículo 23 para no leer muchos versículos. Y desde Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué dice? Amigo de Dios. De eso quiero hablarles, hermanos, en esta tarde.
acerca de que nosotros, que hay condiciones para ser llamado amigo de Dios, y vamos a ver esas condiciones en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta tarde y bendice el corazón de cada creyente en este día. Usa tu palabra con poder, dame la habilidad, la gracia, la sabiduría para poder exponer tu santa palabra. En el poderoso nombre de Cristo, amén. Bueno, la palabra, hermano, la palabra amigos viene de la palabra latina que es amicus, ami, que es amigo, y cus, que es de custodia. Eso significa que amigo significa guarda del alma. Eso es más probable que venga de ahí, derivado de ahí, guarda del alma. Así que si alguien no guarda del alma de aquel que dice que es amigo, entonces no es amigo. Amén. Porque hay pocos amigos, hermano. Y a propósito, hermano, la Biblia dice que Abraham se constituyó amigo de Dios, y parece que es la única vez en la Biblia. No sé si hay otro caso donde dice que él es amigo de Dios. Y yo pregunto a todos nosotros, a todos los que están escuchando, ¿cómo nos consideramos nosotros? Pues en realidad Cristo ya pagó y nos hizo amigos de Él. Pero hermano, mi pregunta es, ¿podrá una persona salvo, después de ser salvo, ser enemigo de Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios, porque algunos tal vez dicen, no hermano, ese mensaje está muy así, muy golpeador, ¿verdad? Pero en realidad esto tiene que ver con el mes de la reconciliación. Porque hermano, sí hablamos del perdón entre los hermanos, sí, hablamos de la reconciliación que Dios ya hizo con el hombre, pero también, hermano, necesitamos la reconciliación ya después de ser salvo, la reconciliación con Dios, porque si no, entonces nos llamaría a nosotros o estaríamos de enemigos, y es lo que no queremos. Estaba buscando el versículo de Josué, donde dice que un varón de Dios se presentó con una vara y lo vio, no sé si Josué o Gedeón. Cuando lo vio dijo, ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Dicen que la teofanía ahí estaba plasmada en la Biblia, y que fue Jesucristo el que le dijo, hermano, si es así, Cristo le estaba diciendo, yo enemigo tuyo. Pero dijo, no, somos amigos, ¿verdad? Y es que la Biblia habla que Dios es Dios de ejércitos. Entonces, en cuanto a esto de ejércitos, Dios nos relaciona a nosotros como soldados. O somos soldados, hermano, que estamos en la iglesia con la mitad de uniforme, con el pantalón vestido como americano y la camiseta como ruso, hermano. ¿Cómo estamos nosotros en la iglesia? Y deberíamos de considerar esto, porque, hermano, si es así, entonces Dios nos ve como enemigos, aunque no deberíamos ser enemigos, deberíamos ser amigos. Pero si es así, mucho está pasando en el cristianismo, de que muchos, hermanos, estamos siendo enemigos en vez de amigos. Yo quisiera ser amigo de Dios, pero para ello tiene que haber unas condiciones, las voy a decir a continuación. Pero espérenme, se dice que se cuenta de 2 soldados, iban en el desierto, hermano. Uno de ellos iban discutiendo allí, y uno de ellos le pega un trancazo, hermano, aquí en la quijada, y lo deja tirado allí, y se levanta todo moribundo el soldado, hermano, y escribe en la arena, y dice, mi amigo me dio una bofetada. Iban caminando, hermano, y como llevaban calor, había un oasis allá en el desierto, hermano, unas palmeras, unos chamizos en la orilla. Se metieron a nadar ellos para refrescar, y de repente el amigo, el que lo bofeteó, ¿verdad?, lo vio que se estaba ahogando. ¿Y sabe lo que hizo ese amigo que lo bofeteó? Fue y lo rescató, y salió el amigo, salió el compañero, ahí también todo, ahí tirando agua y todo, y escribió, hermano, agarró un cincel y escribió en una piedra, y dijo, mi amigo me rescató, me salvó, dice. Y le dice el amigo, le dice, oye amigo, ¿y por qué escribiste en la arena cuando yo te pegué? ¿Y por qué ahora que te salvé, ahora lo escribes en piedra? A ver, dime cómo está eso. Y dice, no, es que lo escribí en la arena, porque en la arena el aire y el olvido se puede borrar eso. Pero lo escribí en una piedra para que veas que sí, tú eres mi amigo, ¿verdad? Aunque lo golpeó. Hermano, entonces un amigo es guarda del alma, concuerda con esto, ¿verdad? Bueno, luchas con Dios, hermano, o estás con Dios. Una de dos está sucediendo, o recoges o eres un desparramador,
Como aquellos hermanos que piensan que están queriendo ayudar, pero a la vez están siendo estorbos, tratando de juntar los granos de trigo en la era, recogerlos, pero en vez de recogerlos está desparramando, hermano, como la gallina. Y eso no está bien, no se considera una persona, un amigo, ¿verdad? Una persona desparramadora. Y la Biblia dice, o recoges o desparramas. Existen condiciones, y aquí van las condiciones. Una de ellas es la condición número 1, es cuando amas lo que Dios ama. Según en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, dice, y haré de ti una nación grande. Y luego dice el versículo 4, te bendeciré. Y los que te bendigan, yo los bendeciré, y los que te maldigan, yo los maldeciré. ¿Qué significa, hermano? Que la persona que está en contra del pueblo judío, hermano, nadie mató más personas que Hitler. Hitler, hermano, se dice que mató millones de personas. Hermano, es terrible lo que hizo este hombre, algo diabólico, algo satánico. Pero así les fue después. Así les ha ido aquel que ha proferido cosas contra los judíos, como lo fue Hugo Chávez, que después de mencionar eso dijeron, esto fue casualidad. Hermano, ¿cómo fue casualidad que después de maldecir a los judíos, el hombre falleció? ¿Cómo es casualidad? Si Dios dice, al que los maldiga, yo los maldeciré, y al que los bendiga, yo los bendeciré. Amén. Qué pueblo tan más sabio, qué persona tan más sabio que ayuda a los judíos, que ora por los judíos. Amén. Como los Estados Unidos, que en toda su arrogancia y todo su esplendor, ¿verdad?, que ahora tienen y aún desviados un poco, ellos, hermano, con todo esto apoyan a los judíos. ¿Por qué? Porque saben que está escrito que aquel que los bendiga, Dios los bendecirá. Pero ¿qué te parece, hermano, en cuanto a la iglesia? Lo que Dios ama, hermano, Dios, su corazón de Dios son los judíos, pero su corazón de Dios es la iglesia de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 38. Hechos, capítulo 5, versículo 38. Dice, apartaos de estos hombres y dejarlos. El versículo 39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea, tal vez, hallados luchando contra Dios. Y más adelante dice, no sea que sean hallados enemigos. Significa, hermano, que una manera de que te la vas a ver con Dios es meterte con la iglesia, ¿verdad? Amén. Porque Dios, el corazón de Dios es la iglesia, y aquel que se mete con la iglesia, hermano, no le puede ir bien ni en su casa ni en ninguna parte. Amén. Aunque a veces hay prosperidad, pero eso no significa que la bendición de Dios a veces está nomás donde hay prosperidad. Amén. Es por eso, hermano, que Dios te deja a la deriva, porque no está contigo. Sí, está en tu corazón, pero no va contigo. La Biblia dice en el libro de Mateo 28, dice que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero la condición es, ¿cuál es la condición? Si uno hace el plan evangelístico, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la otra manera, hermano, iglesias vacías, vidas vacías, familias vacías. ¿Por qué? Porque Dios está reteniendo la bendición, porque no es amigo, es enemigo. Número 2, cuando apoyas el reino de Dios. La Biblia dice en la parábola de las minas, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 27, y dice, y mis enemigos que no querían que yo reinara, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Decapitarlos. ¿Quiénes eran esos? Los que no querían que reinara. Hermano, ¿quién aquí no quiere que el reino de Dios se divulgue? ¿Quién está aquí en contra del reino de Dios? Te haces amigo, te haces enemigo, según lo que tú estás haciendo, apoyando esto del reino. ¿Apoyas, hermano, a tus hijos a venir a la iglesia? ¿A entrar al instituto? ¿Al reino de Dios cuando Dios los llama? ¿O estás estorbando? Hermano, si hay algo que se opone, yo estoy esperando que pronto nos reunamos, porque el corazón de Dios es que uno se reúna. El reino de Dios está en la iglesia también. Y si alguno no se reúne, ¿cómo se va a llevar a cabo el reino de Dios? Entonces hay que orar, hermano, porque Dios va a escuchar la oración para que Dios quite esto, para que volvamos otra vez a reunirnos, para que el reino de Dios se lleve a cabo como se debe de hacer. Y oremos, hermano, como el Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Si nosotros oramos así, seremos amigos para siempre de Dios. Cuando
Número 3, hermano, cuando te separas del mundo, hay condiciones para ser amigo de Dios. Y una de las condiciones, según el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, verdad? Y luego dice: el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo, hermano, no son las personas. Uno no debe aborrecer las personas. Tenemos la tendencia de apartarnos de la gente que tiene vicios, la gente que está borracha, que viene borracha, a veces atarantada a la iglesia. Los botamos a veces en el trabajo, no nos juntamos con esa gente. Pero uno debe juntarse con cualquier gente, hermano. Lo que sí debemos de aborrecer son las obras que ellos hacen, y eso se le llama mundo, sistema de cosas, dicen algunos. Y yo creo que es la corriente de este mundo, las malas influencias, las malas cosas que el mundo está haciendo. Y hermano, no tienes que salir a la calle, el mundo está a orden del día en la televisión y en el aparato del celular. Eso es el mundo. El libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8, dice que Jonás oró en el vientre del pez y dijo él, dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Quiénes son esos los que siguen vanidades ilusorias? Son la gente, hermano, que se va al mundo y está viviendo en las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ilusorio, hermano, quiere decir es real. Ilusión es sin ningún valor. Eso es personas que están ilusionados, esas personas que están ahí, que quieren ser artistas, que quieren agarrar fama, renombre, o las cosas, hermano, de tener una mejor apariencia, adoptando las fachas del mundo, las modas del mundo y otras cosas más. Si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Considera eso. ¿Quién lo dijo eso? Yo no lo dije. Bueno, lo dije porque la Biblia dice, Santiago 4:4, entonces te haces enemigo de Dios. Dios se hace tu enemigo. Cuarto punto, cuando guarda los mandamientos. Hay condiciones para poder ser amigo de Dios. Estamos hablando de ser amigo de Dios. Les voy a repetir. Número 1, para poder ser amigo de Dios, debes de amar lo que Él ama. Para poder ser amigo de Dios, debes apoyar el reino de Dios. Para ser amigo de Dios, debes de separarte del mundo. Y para ser amigo de Dios, hermano, debes de guardar los mandamientos. El libro de Juan, capítulo 15, versículos 13 y 14, dice: nadie tiene mayor amor. San Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y versículo 14, vosotros sois mis amigos. Y hay una condición ahí. ¿Cuál es la condición? Si hacéis lo que yo os mando. Entonces, la cuarta condición es que debemos de guardar los mandamientos para poder ser amigos de Él. De la otra manera, hermano, tratando de huir a la lectura. Hermano, si no sabes de lectura, no sabes de mandamientos. Los mandamientos de Él. Porque nosotros no hacemos a veces hacemos lo que el pastor nos dice, y a veces nos equivocamos en lo que los hermanos nos aconsejan, y a veces los consejos de la gente no son de Dios, ¿verdad? Y uno los toma a veces como que vienen de Dios y le va mal en la vida. Mejor obedece lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo saber si no estamos nosotros encaminados a tener ese devocional, a ver qué es lo que Él dice? No vas a saber lo que Él dice, no vas a saber lo que Él manda. Y aún así, la ley está puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, hermano, de poder saber lo que es bueno y malo. Pero los mandamientos ahí están. Y Cristo dijo, sí, son mis amigos. Una condición, pero es una condición. Pero si haces lo que yo te digo, lo que yo te estoy ordenando. ¿Y qué Dios nos ordena en la Biblia, hermano? Se dice que hay como 3,000 leyes, mandamientos, estatutos en la palabra de Dios. 3,000. No, pues es que nadie los cumple. Sí, es cierto que nadie los cumple, pero ese no es un pretexto para no obedecerle, ya que si tú lo usas como pretexto y no quieres obedecer, entonces te constituyes enemigo de Dios. Amén. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Una razón fue porque creyó. Se necesita fe también para ser amigo de Dios. Y también él obedeció, pues la fe y las obras actuaron juntamente. Y es por eso que Dios, dice la Biblia en el libro de Isaías 41:8, Dios llamó amigo a Abraham. ¿Por qué? Porque él creyó
y él obedeció. Y obedeció es lo que Dios le dijo. Dios le dijo, llévate eso, llévate allá al monte Moria y quiero que sacrifiques a tu hijo al pie de la letra. Llevaban la leña para el holocausto, Dios le mandó. Llevaba el cuchillo para sacrificarlo, Dios le mandó. Pero faltaba algo, una oveja. Pues ¿quién era el que iba a ser sacrificado? Dios le dijo, no, una oveja no. Mátame a tu hijo, tu único hijo. ¿Haría esto? ¿Sería capaz uno, hermano, de dar a su hijo, sus hijas en sacrificio? Es un tipo de Cristo. Pero, hermano, Cristo, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 17:5, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es, estar satisfecho ante Dios. Dios está satisfecho con uno. Pregunto, ¿Dios está satisfecho por lo obediente que es, como lo fue Cristo? Dios estaba contento, Él estaba complacido con lo que Cristo era, con lo que Cristo había obedecido hasta el pie de la letra. Pero nosotros, hermanos, somos nosotros obedientes a los mandamientos de Dios. Hay condiciones para ser amigo de Dios. ¿Cuál es la cuarta condición? Que debes de guardar sus mandamientos. Y también el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 22, Hebreos 13:22, dice, David fue conforme al corazón de Dios. Eso significa que fue agradable igual que Cristo. Pero nosotros somos agradables. Estamos nosotros tratando de ver qué Dios, mi Padre, qué es lo que me está ordenando cada día. ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Estás deseoso de eso? Si es así, hermano, felicidades, eres amigo de Dios. Amén. ¿Tú crees que un padre y un hijo a veces están separados, hermano? Y una de las muchas veces la razón es porque el hijo no es obediente y como que se aparta uno de sus hijos, de sus hijas, porque como que no le agrada mucho que sus hijos sean desobedientes. Y es lo mismo pasa, hermano, ante Dios. Uno como cristiano, hijo de Dios, debería uno de estar agradándole a Él, haciendo lo que Él dice. Pero hacemos todo lo contrario. Así es que, ¿cómo quieren bendición en sus vidas, en su familia, en su iglesia, si Dios está como enemigo con nosotros? Qué feo es estar en casa peleados, hermano. Pues así, algo parecido está cuando uno canta aquí, todo parece que va bien. Pero si no guardamos los mandamientos, Dios no está contento. Hermano, en la carta de Corintios, te quiero decir algo. En la carta de Corintios, en las dos cartas, dice la Biblia que muchos de los hermanos que estaban en la iglesia esa habían fallecido, pero unos habían estado enfermos. La razón era, ¿por qué razón era? Porque andaban mal, pero también, hermano, podría ser, pues esa es la razón, ¿verdad? Pues si fuera muerte natural, pues no lo mencionara, pero el apóstol Pablo dice, mira, andan mal ustedes, Corintios, de tal manera que muchos de ustedes están enfermos. Y la enfermedad no ha sido algo natural, la enfermedad ha sido porque ustedes no andan bien delante de Dios. Y también, ¿saben otra cosa? Muchos duermen. En otras palabras, está diciendo, muchos están muertos. ¿Por qué? Porque se hicieron enemigos de Dios en la iglesia. ¿Te puede hacer uno enemigo de Dios estando en la iglesia? Claro que ahí menciona. ¿Y te acuerdas de Herodes que cayó comido de gusanos? A Dios no le agradó mucho su altanería cuando él estaba ahí arrengando al pueblo. Y dice la palabra de Dios que cayó ahí cayó comido de gusanos. En esos segundos empezaron los gusanos a carcomer todo el cráneo y ahí él fue muerto. ¿Por qué causa? Porque no le agradó a Dios. Amén. Ustedes dirán, no, hermano, yo creo que sí somos amigos de Dios, yo creo que sí. ¿Así te consideras? ¿O te consideras o no sabes si eres amigo o enemigo por la situación que estamos pasando? Por último, hermano, quiero hablarte de número 5, de que hay condiciones para ser amigo de Dios. Y la número 5 es la condición para perdidos, es ser salvo. Yo le iba a poner al principio, pero la puse al último porque, hermano, una persona que está en el mundo, que es inconversa o más bien condenada, tiene que ser salvo para poder pasar a ser amigo de Dios. Y el Filipenses capítulo 3, versículo 18, el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Significa que hay enemigos y nosotros como cristianos deberíamos ser amigos
pero a veces somos enemigos. Pero la gente es enemiga de por sí, hermano. Para siempre serán enemigos si no reciben a Cristo en su corazón. No pasan a la familia de Dios. Dios no está contento con ellos y siguen siendo sus enemigos. Sí, Dios los ama, sí es cierto, Dios ama a la gente. Pero Dios quiere que también ellos sean salvos como nosotros para que pasen al número de los amigos. Dice la Biblia, yo ya no voy a llamar así nada más, los voy a llamar amigos, dice. ¿Por qué? Porque ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Los llamaré amigos. Entonces somos amigos, debemos de ser amigos de Dios. Entonces estamos en el mes de la reconciliación y necesitamos reconciliarnos con Dios para ser amigos. ¿Cómo vamos a estar así viviendo perdidamente la vida como el hijo pródigo que dijo, sabes que ya me enfadé de tu iglesia, ya me enfadé de esos coros que cantan, no cantan otros, siempre los mismos, y la predicación ni siquiera se preparan, y estoy sentado ahí 3 horas, y yo siento que no estoy siendo edificado allí, y ya me enfadé. ¿Sabes qué? No se organizan ahí en la iglesia, mira, no hay pastor ahí en la iglesia, no sé qué dirás, pero dirás, a lo mejor estás enfadado, y dices, ¿sabes qué, hermano? Dame los bienes, Padre, dame los bienes que me corresponden. Pues te corresponde la mitad, pues dame la mitad y yo voy a saber qué voy a hacer con ellos. Dice la palabra de Dios que se fue y vivió la vida perdidamente. Y anduvo él, hermano, llegó al momento crucial de su vida donde quería comer de las migajas que comían los cerdos. Y ni aun los de que cuidaban los cerdos le daban, hermano, una situación terrible. Estarás en esa situación y aún así no doblegas tu corazón para regresar. Serás como el hijo pródigo. Estarás en la iglesia, pero prodigando, hermano, en tu mente, en tu alma, estando lejos. Estarás aquí, pero en tu alma estarás en otro lugar. Será así con los jóvenes también que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y están así, un pie aquí y un pie allá en el mundo. No se puede, hermano. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y yo quería decirte esto porque es necesario, hermano, para la iglesia, para el crecimiento, pero principalmente para la vida de uno. Es sano, ¿verdad? Acuérdate, ¿cómo podemos reconciliar con Dios ahora? Pues hablamos la otra vez de la sangre de Cristo, y es que uno cuando peca, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Él es la propiciación por nosotros, que tuvimos la reconciliación, pero también por la de todo el mundo. Entonces con esto yo termino, y gracias, hermanos, Dios les bendiga. Adelante, hermano. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Queridos hermanos, gracias por estar ahí atentos. Ya pudimos ver a algunos hermanos que están conectados. Nos gustaría ver a todos los hermanos de la iglesia conectados, ¿verdad? A todos los hermanos por ahí. Si usted sabe de alguien que está por ahí que no se ha conectado, llámele, ¿verdad? Échale un fonazo y dígale, hermano, conéctate. Hoy por la tarde, hermanos, tenemos servicio. Lo invitamos a las 6 de la tarde. No se pierda la programación. Vamos a tener un invitado compartiendo, ¿verdad?, un mensaje. Así que, querido hermano, por favor, preste atención, preste oído y sobre todo, hermano, préstele atención al Señor, ¿verdad?, que Él nos quiere hablar. Y hermanos, gracias por estar ahí sintonizando. Estén orando, hermanos, por la iglesia, estemos orando unos por otros. Oren también aquí por la propiedad, porque en estos tiempos, tristemente hemos visto, ¿verdad?, que ha aumentado la delincuencia, ha aumentado todo eso. Por aquí, del área de la iglesia, se han llevado algunas cosas y pues bueno, sabemos que cuando eso sucede, quiere decir que todavía hay muchos pecadores a los cuales hay que predicarles, amén. Así es que, hermano, por favor, estemos orando para que pronto podamos volver a la iglesia, a reunirnos, a congregarnos y sobre todo, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios nos ha enviado. Y gracias y un saludo a todos los hermanos. Por ahí, mire, va hermana Cassandra, salúdame a tu papá, hermano Carlos. Hermana Cristina, Dios los bendiga. Esperamos que estén bien también viendo la enseñanza. Gracias, hermanos, por estar ahí atentos. A todos los hermanos, podría mencionarlos a todos, pero hermanos, nos da gusto que estén atentos, hermanos. Gracias. Nos vemos por la tarde, hermanos. Por favor, no nos pierdan. Amén. Dios les bendiga, que estén muy bien. Hasta luego.